ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan Resistencia. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Este es un noticiero que aparece una vez cada semana y que tiene el objetivo de compilar las noticias que los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, nos comparten para romper el cerco informativo. Los invitamos a que se queden en esta edición y les vamos a compartir como siempre dos bloques de noticias. La primera de ellas es el bloque de Rompiendo Fronteras y después el bloque Desde el Ombligo del Monstruo con las notas más relevantes de lo que ha sucedido acá en este territorio que llamamos México. Y bueno, pues sean bienvenidos y comenzamos. En esta ocasión les tenemos información de Ecuador. Ya va más de una semana de paro nacional que genera un levantamiento popular por parte del pueblo ecuatoriano, ya que no solamente se han sumado los movimientos indígenas como la CONAIE, sino que a este se han sumado también movimientos sindicales, populares, el movimiento feminista, entre muchos otros que están saliendo a las calles a rechazar esta política neoliberal del gobierno de Lazo, este presidente que actualmente está en Ecuador. Y bueno, pues la respuesta de este personaje ha sido la represión y las agresiones contra un pueblo que está saliendo a demandar el alto a los elevados costos de la vida y también un alto a las políticas neoliberales. Les vamos a tener más información en este bloque. Asesinan en el Amazonas a Don Phillips, periodista, y Bruno Araujo Pereira, indigenista, en contexto de defensa del territorio contra el extractivismo, deforestación, pesca ilegal y narcotráfico en la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Y bueno, en una nota global, pues Julian Assange, periodista y también hacker, está en riesgo de ser extraditado a Estados Unidos tras la decisión de tribunales ingleses de permitir su extradición. Y bueno, pues mucha gente ya se ha pronunciado en contra de esta decisión y una de ellas es la mamá de Julian Assange, que publicó una carta abierta al mundo, pues hablando de la situación de su hijo. Así que vamos a tener más adelante esta carta y también la información de la situación actual de Julian Assange. Bueno, hay que recordar que Julian Assange es un periodista que, bueno, pues hoy tiene ya varios años recluido en las embajadas, actualmente ya enfrentando un proceso penal en las cortes inglesas. Y bueno, pues ¿cuál ha sido su delito? Pues ninguno. Él, junto con otros personajes, crearon Wikileaks y desde ahí estuvieron informando al mundo de las atrocidades que ha hecho Estados Unidos en varias partes del globo. Y bueno, pues por esto es que está siendo hoy castigado por estos gobiernos imperiales. Les vamos a tener información más adelante. Y bueno, pues en Colombia ganó el candidato reformista a la presidencia, este candidato que se dice de izquierda, el señor Petro. El pasado domingo se realizó la segunda vuelta electoral para la presidencia de Colombia, donde el candidato Petro junto con Francia Márquez ganarían este proceso. En la historia moderna es la primera presidencia que se dice de izquierda en Colombia, después de muchísimos años. Las dos personas tienen trayectoria en la lucha social. Petro fue militante de la guerrilla M19, la guerrilla urbana, y Francia es parte del movimiento afroindígena de Colombia que defiende el territorio. Y bueno, pues enhorabuena para Colombia, que sin duda han
tenido varios años de mucha lucha en contra de estos gobiernos, no solamente neoliberales y capitalistas, sino también militaristas, muy sometidos a las políticas de Estados Unidos, y que esperemos que esto vaya a cambiar. Sin embargo, también pues desde esta experiencia que hemos visto en México y también en Chile, pues no podemos tampoco pues dormir nuestra conciencia y pensar que solamente el cambio electoral va a generar el cambio necesario que se requiere en nuestras sociedades para una sociedad más justa, más igualitaria, más respetuosa. Hace falta muchas más cosas y pues vamos a estar atentos, al igual que hemos estado con el caso de el gobierno de Obrador o el gobierno de Gabriel Boric allá en Chile, que pues los dos han demostrado, en estos dos casos de Chile y México, pues traicionar en muchos casos las demandas por las cuales llegaron al poder, y que también cuando ya están arriba muchos de estos personajes cambian, pues empiezan a hacer estos arreglos con las cúpulas de arriba para pues mantener todo igual. Así que vamos a estar atentos y bueno, pues enhorabuena para Colombia y a seguir luchando por construir una mejor sociedad. También vamos a tener información de lo que está pasando acá en México. Y bueno, pues hay varias notas. Vamos a empezar con una de ellas que nos habla acerca de Oaxaca, una comunidad que se llama El Rebolledo, allá en la comunidad de Cuatro Venados, que bueno, pues ha sido pues reprimida, hostigada y acosada por grupos paramilitares que han destruido sus comunidades, han entrado pues a los lugares donde habitan estas comuneras y comuneros, en estos poblados como El Rebollero, el paraje Los Arquitos y Río Minas, así como también pues en general toda la comunidad de San Pablo, Cuatro Venados, Oaxaca, que bueno, pues han sufrido grupos de ataques paramilitares y que hoy están llamando pues a la solidaridad con su resistencia y a la reconstrucción de pues sus territorios que quieren pues ser arrebatados por estos grupos de paramilitares ligados al poder. Vamos a tener información más adelante. También tenemos información de Guerrero. Pues el CIPOG-EZ, el Consejo Indígena Popular de Guerrero, pues Emiliano Zapata decidió pues sacar un comunicado, y de hecho llamaron una conferencia de prensa para denunciar los días que estuvieron atacando un grupo paramilitar llamado Los Ardillos, un grupo narco-paramilitar como lo definen nuestros compañeros del CIPOG, que el pasado viernes 17 de junio estuvieron atacando a las comunidades de Tula y Xicotlán. Y bueno, pues estos grupos cada vez más armados han estado ocupando también drones para atacar estas comunidades con artefactos explosivos. Así que vamos a estar compartiéndoles esta nota que nos la también comparte el Congreso Nacional Indígena. También vamos a tener información de Querétaro. Desde la Red en Defensa por el Agua y la Vida, pues nos informan acerca de la lucha que han estado llevando a cabo para echar atrás esta ley que está privatizando el agua allá en el estado de Querétaro. Pues ellos han estado llevando a cabo movilizaciones durante todas estas semanas. Pues aquí los hemos estado reportando, por ejemplo, la represión que sufrieron hace ya más de una semana y media, donde detuvieron a 2 jóvenes, pero también hemos estado informando acerca de las movilizaciones y la lucha que tiene pues toda la población de Querétaro preocupada por el futuro del agua en sus comunidades. Y bueno, en esta ocasión, esta semana estuvieron presionando para que el defensor del pueblo de Querétaro, es decir, el ombudsman de Querétaro, el encargado de pues darle seguimiento y estar atento a que no se violen los derechos humanos en Querétaro, pues le fueron a pedir que firme para una acción de inconstitucionalidad sobre esta ley para que pueda ser pasada a la Suprema Corte y pueda ser revalorada
y pues en su caso pues rechazada por estar violando el derecho al acceso al agua para la población. Sin embargo, bueno, pues a pesar de la mucha presión y las muchas actividades, el gobierno de Querétaro, al igual que el ombudsman, defensor del pueblo de Querétaro, Javier Rascado, pues decidieron negar este derecho que tenía el pueblo y que se lo estaban pidiendo los propios ciudadanos, al cual él rechazó. Y bueno, vamos a tener información más adelante también de este hecho. Vamos a tener también el testimonio de Efrén Cortés, uno de los sobrevivientes de la masacre del Charco en el estado de Guerrero, quien nos comparte en el marco de este pues, lamentable aniversario de una masacre, nos comparte una reflexión en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, vamos a compartirles este audio que también está en redes sociales. Y bueno, pues también vamos a tener información acerca de las 3 compañeras que fueron detenidas allá en la casa Ocupa, en la Ocupa de la CNDH, esta ocupación que llevaron a cabo pues grupos feministas ya hace casi 2 años acá en la Ciudad de México, y que hace unos meses fueron desalojadas y detenidas 3 compañeras que estaban ahí en este recinto. Y bueno, pues hay en la actualidad una campaña por la libertad, libertad para las 3, así se llama esta campañita, y les vamos a estar compartiendo tanto información como también un poco de música que han hecho compañeras solidarias para reclamar la libertad de estas 3 compañeras. También vamos a estar escuchando música de Ecuador, esta música que ha estado acompañando el movimiento popular, este levantamiento allá en el centro, en la cintura del mundo, allá en Ecuador. Y bueno, pues esto es parte también de la información que les vamos a estar compartiendo. Y bueno, porque en este caso pues la música también es información que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo. Y bueno, pues sin más, este es el menú informativo, esperamos que sea de su interés, así que los invitamos a que se queden a escuchar todo el noticiero. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y continuamos con la información. Vamos a escuchar un tema que nos habla acerca de pues esta lucha del pueblo ecuatoriano, que bueno, pues insistimos, ya lleva más de 9 días movilizándose y pues con una situación que cada vez se va radicalizando tanto por parte de la represión del gobierno como también la fuerte y tenaz resistencia de los pueblos de Ecuador. Así que vamos a escucharlo y continuamos. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ¡Que viva la resistencia, carajo! De los pueblos y comunas, carajo. ¡Que viva la resistencia, carajo! De los pueblos y comunas, carajo. Bloqueando muchos lugares, carajo. Conseguimos el respeto, carajo. Bloqueando muchos lugares.
NL, Rompiendo Fronteras. Bueno, pues vamos a iniciar las notas de lo que está pasando en el mundo y bueno, vamos a iniciar con Ecuador. Pues Ecuador lleva 9 días en paro nacional. Actualmente algunos le han llamado ya un levantamiento popular allá en Ecuador. Y bueno, pues todas estas protestas han sido en contra de las políticas que ha estado impulsando el gobierno de Guillermo Lasso, un banquero ultraconservador y miembro numerario de la secta Opus Dei, que como presidente en el año 2021 generó una situación bastante compleja, aunque el Congreso está dominado por fuerzas que se llaman de izquierda y de centro izquierda. El presidente Lasso decidió impulsar y meter acelerador a reformas neoliberales en los primeros meses de su gobierno, con un programa agresivo de privatizaciones y bueno, pues con esto había desmantelado la principal empresa de seguros de Estado y también junto con esto había generado pues un mercado de comercialización de hidrocarburos. Como saben, Ecuador, al igual que México, Colombia, pues son pues lugares donde hay mucho petróleo y bueno, esto debería de ser para beneficio de sus habitantes. Sin embargo, parecería lo contrario, una maldición, ya que lejos de que estos beneficios de la venta de petróleo regrese a las comunidades, pues ha intentado por parte del gobierno dárselo a los grandes capitalistas. Y es el caso de la empresa estatal Petroecuador, que bueno, pues sus principales inversionistas ahora ya son privados y que pues también ha generado una de las mayores inconformidades del pueblo ecuatoriano, que es el alto costo de la gasolina. Y bueno, pues las opciones para Guillermo Lasso son pocas. Si decide mantenerse en su proyecto neoliberal, tendrá que confrontar un levantamiento indígena y popular que podría parecerse mucho al de octubre del 2019, donde bueno, pues también el pueblo ecuatoriano, encabezado por los grupos indígenas, pues derrocaron al gobierno títere en ese entonces. Y bueno, pues aunque el gobierno hoy ha llamado a asamblea, pues es un llamado bastante hipócrita, en el sentido de que a la par que llama al diálogo, pues está reprimiendo de una manera brutal a la gente que sale a manifestarse. Mucha gente en estos días en que estamos escuchando este noticiero, pues sigue llegando a la capital de Ecuador, a Quito, para sumarse a estas movilizaciones, y la respuesta por parte del gobierno ha sido la militarización, sacar al ejército a las calles, reprimir a los manifestantes, y bueno, una situación bastante tensa que sigue creciendo a lo largo de estas horas. Y bueno, vamos a estar muy atentos y pues llamamos a la solidaridad total con el pueblo de Ecuador. Hay muchos frentes de lucha, hay grupos feministas, grupos estudiantiles, universitarios. Por ejemplo, las universidades que hoy son sedes para que llegue este levantamiento popular a pernoctar, pues también ha generado mucha empatía en la comunidad universitaria. También han salido sindicatos, en fin, muchas voces se levantan en contra de una política antipopular como la de Guillermo Lasso, y pues esperemos que esto se traduzca en algo bueno para el pueblo de Ecuador y que siga pues creciendo esta lucha para también generar conciencia entre toda la gente que está saliendo a manifestarse, porque también hay que recordar que estos levantamientos, estos paros nacionales son escuelas pues para la lucha, son escuelas para la revolución de nuestros pueblos. Es ahí donde aprendemos muchas cosas que a veces en las escuelas o en la vida cotidiana se nos pueden pasar inadvertidas, y sin embargo en estas pues aprendizajes callejeros que tiene uno en la lucha, pues los pueblos aprenden demasiado y generan una comunidad y una empatía que pues dura a lo largo del tiempo. Así que bueno, enhorabuena para Ecuador y su levantamiento popular, y alto a la represión de este criminal gobierno de Lasso. Esta es una transmisión en vivo
desde Tarqui. El pueblo unido jamás será vencido. Vamos ahí. El pueblo organizado. Listo. Buenas noches. Señor presidente Lasso, ¿hasta cuándo nos va a tener en este caos social? ¿Hasta cuándo nos va a tener en esta violencia? En vez de declarar un estado de excepción, en vez de mandar a militares, a policías, en vez de armar al estado represivo, escuchen nuestras demandas del pueblo. Escuchen las demandas que los ecuatorianos están pidiéndoles a gritos. Queremos medicamentos en los hospitales. Queremos el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Esto no es pagado, es pueblo organizado. Esto no es pagado, es pueblo organizado. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva los jóvenes! ¡Viva los hermanos indígenas! ¡Viva los hermanos campesinos! ¡Viva los obreros! ¡Viva el pueblo organizado! ¡Viva! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo organizado! ¡Esto no es pagado! ¡El pueblo organizado! ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. El periodista británico de 57 años, Don Phillips, y el indigenista brasileño de 41, Bruno Araujo Pereira, desaparecieron la mañana del 5 de junio, cuando navegaban por el río Itacay hacia Atalaya del Norte. Pereira era padre de 3 hijos y pasó parte de su vida al servicio de los pueblos indígenas del país desde que se incorporó a la Agencia Indígena del Gobierno brasileño, FUNAI por sus siglas, en 2010. Parte de su labor era contactar con los indígenas aislados en su dirección en 2018 que habían participado en múltiples operaciones para expulsar a los mineros ilegales de sus tierras protegidas. Y Phillips era un periodista británico que llevó los temas medioambientales y de defensa del territorio de la Amazonia a medios masivos de comunicación. Para septiembre de 2019, el trabajador de asuntos indígenas Maxiel Pereira dos Santos fue asesinado en la misma zona, según el Ministerio Público de Brasil. El grupo sindical de la FUNAI citó pruebas de que el asesinato de dos Santos fue una represalia por sus esfuerzos para combatir la extracción comercial ilegal en el Valle de Javari. 2 de los detenidos por el asesinato narran que llevaron al periodista y al indigenista a un lugar aislado en un río donde supuestamente los mataron, descuartizaron, quemaron y enterraron. Uno de los detenidos llevó el miércoles a la policía al lugar donde los agentes encontraron los restos humanos. Se responsabiliza al gobierno de Bolsonaro de incentivar las redes criminales involucradas en la extracción ilegal de recursos. Desde que llegó al poder en 2019, Bolsonaro ha debilitado las agencias federales encargadas de temas medioambientales. El presidente ha criminalizado a las organizaciones que trabajan para preservar la selva tropical y ha defendido el, entre comillas, crecimiento económico a base de saqueo en tierras indígenas, argumentando que es a favor de su bienestar, con llamamientos a desarrollar, colonizar e integrar a la Amazonía, bajo un discurso dominante y extractivo. Ahora escucharemos un audio del reportaje de Francia 24 horas que realizó en Brasil.
Entre muchas dudas sobre qué pasó con el indigenista Bruno Araújo y el periodista Dom Phillips en la Amazonía brasileña, los investigadores están un paso más cerca de conocer la verdad, después de que 2 de los principales sospechosos por su desaparición confesaran haber participado en su asesinato. El pescador Amarildo da Costa, alias Pelado, reconoció haber quemado sus cuerpos junto a su hermano, pero aseguró que fue una tercera persona que los asesinó. El periodista británico Dom Phillips y el experto indigenista Bruno Araújo Pereira trabajaban en una investigación cuando, el 5 de junio, partieron de la comunidad de São Rafael a Atalaia do Norte, en el valle de Javari, un viaje de aproximadamente 3 horas que nunca terminó para ellos. Pasaron por la comunidad de São Gabriel, donde vive Amarildo da Costa, y se les vio por última vez en la comunidad de La Cachoeira, cerca de donde encontraron sus pertenencias. Esta región de la Amazonía es vecina de Perú y Colombia y cuenta con el mayor número de comunidades indígenas incomunicadas, pero también se caracteriza por su peligrosidad debido al narcotráfico, la caza furtiva y la minería y la maderería ilegal. La situación de nuestros colegas indigenistas. La situación de nuestros colegas expertos indígenas en la zona es desesperante. Están en sobrecarga, en shock, agotados, necesitan todo el apoyo, al igual que los indígenas. Ellos precisan de todo el apoyo, así como los indígenas. Es preciso urgentemente. Necesitamos urgentemente el despliegue de fuerzas del orden para garantizar la seguridad en esta región fronteriza. Nessa región de frontera. Las autoridades sospechan que el móvil del asesinato está relacionado con la pesca ilegal en la zona, en especial de un pez protegido, el pirarucú, aunque aún faltan por confirmar los detalles de la autoría del crimen. Esta zona también se encuentra en constante conflicto debido a la tala ilegal, incendios intencionales y simultáneamente es invadida por pescadores y cazadores furtivos, además de la presencia de buscadores de minerales. Todos estos elementos se combinan con la importancia geopolítica de la región debido a las fronteras entre Brasil, Colombia y Perú, que son una parte fundamentalmente importante de las rutas del narcotráfico internacional. De acuerdo con observadores de derechos humanos, citando las cifras de la Comisión Pastoral de la Tierra, entre 2009 y 2019 más de 300 personas fueron asesinadas en Brasil debido a los conflictos medioambientales por la tierra y los recursos de la Amazonía. Durante 2020, de acuerdo con Global Witness, la ONG internacional, que tiene oficinas en Estados Unidos, Londres y Bruselas, clasificó a la nación sudamericana como el 4º país más peligroso para el activismo ambiental. La deforestación de tierras públicas del Amazonas brasileño tuvo un incremento del 56.6% en promedio por año desde el inicio del gobierno de Bolsonaro, según un estudio publicado por la ONG Instituto de Pesquisa Ambiental IPAM en febrero de este año. De 2019 a 2021, en los últimos 3 años, fueron destruidos 32.000 kilómetros cuadrados. Tomando en consideración las fronteras, el crimen organizado de Colombia y de Perú también consideran la zona como una reserva para que se lleven lo que quieran y para saquear los recursos naturales. La bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Gabriela Jiménez, explica que la explotación ilegal rompe con el equilibrio que tienen los habitantes de las tribus indígenas con la naturaleza, lo que es considerado como la sagrada Pachamama. La pesca ilegal en el Valle de Javari es solo la parte inferior de una cadena delictiva que involucra cárteles de drogas y lavado de dinero. El trabajo de Bruno Pereira perjudica a un eslabón de una cadena, pues los traficantes tienen en las ciudades de la triple frontera negocios que buscan dar apariencia de legalidad a las reales fuentes de ingreso, como hoteles, restaurantes, cafés y empresas de turismo. Durante años, las pandillas de la Familia del Norte, el primer comando de la capital y el Comando Rojo lucharon por el control del Amazonas. El Comando Rojo es considerado el cartel dominante desde hace 2 años. Amazonas es el estado con los índices más altos de violencia en relación al tamaño de su población. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo y el Foro Brasileño de Seguridad alertan que el número de asesinatos en esta región
ha aumentado un 54% el año pasado. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Bueno, ahora vamos con una nota global. Pues Julian Assange está en riesgo de ser extraditado a Estados Unidos tras decisión de tribunales ingleses. Y bueno, pues su madre ha sacado un comunicado que vamos a leer a continuación. Pues Julian Assange, como la mayoría de todos ustedes saben, es un periodista y también es un experto en informática que, bueno, pues hace algunos años fundó el espacio llamado Wikileaks y donde se filtraron, pues cientos de miles de comunicados del gobierno estadounidense a sus embajadas y a sus representantes en otros países. Y en ellos pues se da muestra de la política de intervención del gobierno de Estados Unidos, de su política injerencista y de la forma también criminal en la que ha tratado a otros países, como es el caso de la guerra en Irak o Afganistán, donde Wikileaks pues denunció muchas de las masacres que el gobierno sabía y que permitió y solapó en esta guerra injusta que también llevó a cabo Estados Unidos. Y bueno, pues la mamá de Julian Assange escribe esta carta. Hace 50 años, cuando di a luz por primera vez como madre joven, pensé que no podía haber dolor más grande, pero pronto lo olvidé cuando sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julian y ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Hay un dolor más grande. El dolor incesante de ser la madre de un periodista galardonado que tuvo el valor de publicar la verdad sobre los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción. El dolor de ver a mi hijo que intentó publicar verdades importantes manchado a nivel mundial. El dolor de ver a mi hijo que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado del derecho a un juicio justo una y otra vez. El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse lentamente porque se le negó la atención médica y sanitaria adecuada en años y años de prisión. La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas en un intento de romper su inmenso espíritu. La constante pesadilla de que sea extraditado a los Estados Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo en total aislamiento. El miedo constante de que la CIA pueda cumplir sus planes de asesinarlo. La ola de tristeza cuando vi su frágil cuerpo caer exhausto por un mini derrame cerebral en la última audiencia debido al estrés crónico. Muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir un individuo indefenso. Quiero dar las gracias a todas y todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan globalmente contra la brutal persecución política que sufrió Julian. Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta que sea lo único que oirán. Su vida está en sus manos. Y bueno, pues esta es la carta de Christine Anne Assange, madre de Julian Assange. Y bueno, pues lo curioso de todo es que jamás Estados Unidos desmintió los hechos que revelaban los más de 700,000 documentos de la Casa Blanca y el Pentágono, en su mayoría sobre las barbaries cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán, filtradas por Wikileaks, torturas, asesinatos, masacres, espionaje, manipulación. O sea, se quiere penar con 175 años de prisión al denunciante, no a los perpetradores. La verdad ha sido asesinada y el periodismo también. Y bueno, pues una situación injusta la que vive Julian Assange. Hace poco veía un meme ahí en las redes sociales donde sale George Bush, donde sale Clinton, donde sale Obama, los tres generadores de guerras a nivel mundial. Y bueno, pues felices, abrazados, sonriendo, y abajo otra foto donde Julian Assange está pues detenido por varios policías y, como dice su mamá, pues ya con el deterioro físico que ha tenido todo este encarcelamiento obligado que le han hecho. Y bueno, pues desde aquí pedimos la libertad para Julian Assange y para todas las presas y presos políticos del mundo, y exigimos también pues que sea respetado este derecho a la libertad de expresión, a que seamos informados con la verdad, que es lo que ha hecho Julian Assange. Libertad para Julian Assange. From ashes to ashes, from dust to dust, so it must be. Keep this woman, O King of Kings,
Bueno, vamos con otra nota, ahora vamos a Colombia. Y bueno, pues gana el candidato reformista la presidencia allá en Colombia, el candidato Petro. Pues el pasado domingo se realizó la segunda vuelta electoral para la presidencia de Colombia, donde el candidato Petro junto con Francia Márquez ganarían este proceso. En la historia moderna es la primera presidencia que se dice de izquierda en Colombia. Los dos personajes tienen trayectoria también en la lucha social. En los medios comerciales han insistido que Petro fue militante de la guerrilla urbana M19 y Francia es parte del movimiento afroindígena de Colombia que defiende el territorio. Y bueno, también en el portal de Desinformémonos leemos una crónica de Felipe Martínez de este colectivo que me gustó mucho su nombre, del equipo Desde Abajo, y que pues el 19 de junio, el tituló así su nota, 19 de junio, fiesta popular en Colombia. A las 6 de la tarde del 19 de junio ya se sabía la propuesta progresista había ganado las elecciones con 11.248.779 votos, la votación más alta de toda la historia de Colombia. Las calles se inundaron de alegría, gentes de todo el país salieron a celebrar el triunfo electoral, una actitud inédita en la sociedad colombiana, pues aquí cada que ganaba un político la vida seguía como si nada. En esta ocasión parecía que Colombia había ganado el Mundial de Fútbol. Pitos y sirenas comenzaron a sonar y lágrimas brotaban por montones. Los abrazos juntaban corazones en las calles de pueblos y ciudades. La bandera tricolor se ondeaba con orgullo. Sonaba el himno nacional mientras que la pólvora se escuchaba en el cielo. La fiesta popular se hizo sentir en veredas, ríos, pueblos y ciudades de todo el país. Las bombos, zampoñas, las flautas y más instrumentos musicales acompañaron los bailes en las calles. La alegría se sentía a flor de piel y allí también se expresaba la esperanza, sueños y anhelos de un país distinto, donde deje de reinar la injusticia y la muerte. Salieron miles de personas que llenaron las plazas principales y celebró como hermanos y hermanas junto con un abrazo colectivo. Esas líneas las escribo acompañado de la resaca que me dejó aquella fiesta popular, y aunque soy consciente de que lo que vendrá no será nada fácil y que al contrario implicará muchos retos y desafíos para los movimientos sociales y los pueblos, el 19 de junio será recordado como el día de la fiesta popular más grande que hayamos tenido las y los de abajo en Colombia. Algo merecido, pues lo que siempre nos ha acompañado es la muerte, miseria y pobreza, y aunque esta vez también lloramos, no fue por dolor, sino por la emoción, alegría y esperanza de un mejor mañana, nos dice Felipe Martínez en esta nota de el portal Desinformémonos. Y bueno, pues nosotros simplemente queremos hacer este recordatorio, ¿no?, de lo que ha pasado históricamente en esta historia reciente. En el caso de México, pues llega también López Obrador a la presidencia, también con una enorme cantidad de votación, también casi nunca vista en México. Y bueno, pues este personaje durante casi tres decenios estuvo intentando llegar a la presidencia, y cuando lo logra, pues muchas de las promesas se quedaron en eso, en promesas, y por el contrario hubo muchas contradicciones. En el caso de los megaproyectos que afectan a la defensa del territorio o al medio ambiente, pues aquí simplemente eso pues ha pasado a segundo plano, y lejos de apoyar a las comunidades, el gobierno ha estado atacando a los pueblos que están defendiendo su territorio y los ha querido mezclar con la ultraderecha o con la burguesía, llamándolos fifís, llamándolos reaccionarios, cuando lo que está haciendo Obrador pues ha sido generar una nueva élite política, económica, y militarizado el país, algo que ni siquiera los grupos de derecha habían logrado, a pesar de que lo habían intentado una y otra vez. Y aunque hay algunas cosas buenas que podríamos contar de lo que implicó este cambio en la presidencia, en términos generales, pues los proyectos que afectan a nuestra sociedad, insisto, como estos de los megaproyectos o la política económica, etcétera, pues está intacta, y por el contrario sigue pues generando esta polarización, unos muy ricos y una población pues muy pobre y con cada vez pues menos posibilidades de pues sembrar la tierra, de progresar en su propio país sin necesidad de echar a andar estos proyectos capitalistas. Y bueno, pues el gobierno de Obrador es netamente capitalista, se dijo antineoliberal en algún momento, declaró, de hecho, decretó que ya no iba a haber neoliberalismo en México, que decretarlo es una cosa, aunque en la realidad existe el neoliberalismo y están llevando a cabo políticas neoliberales el gobierno de Obrador. Y bueno,
pues estas son parte de sus contradicciones, y de hecho llegó a decir hace unos días que el neoliberalismo estaría bien si simplemente no hubiera corrupción, algo que pues incomoda a mucha gente y que también deja claro pues la política que tiene este señor. Y bueno, en el caso de Boric, creo que nuestros hermanas y hermanos de Chile y de Wallmapu no nos dejarán mentir. Pues este personaje también llega con toda la fuerza de que según ser de izquierda, de haber participado en el movimiento estudiantil, y pues con todo el apoyo también de una revuelta que lo precedió, al igual que en Colombia, porque el año pasado en Colombia hubo una revuelta, pues los años de pandemia y previo hubo una revuelta en Chile que sacudió su sociedad. Y uno de esos logros que tuvo la revuelta fue esta victoria electoral que tuvo Gabriel Boric. Y lo mismo, llegó y se echó un discurso muy bonito durante la toma de posesión, al igual que Petro, pero pasados los primeros días, pues parecía que todo seguía igual. La guerra contra el pueblo mapuche, la represión en las calles contra la gente organizada y la demanda principal, la libertad de los presos políticos de la revuelta, pues simplemente no ha pasado. En el caso de Petro, él llamó durante su toma de protesta a liberar a los presos de la revuelta, insistimos, porque el año pasado hubo una revuelta y muchos jóvenes principalmente siguen en las cárceles debido a esta represión. Y bueno, esperemos que se cumpla de que salgan todos los presos a la calle y también de que se cumplan las promesas que le ha dejado al pueblo tanto Petro como Francia Márquez, y bueno, pues también estaremos atentos para denunciar lo contrario. Y bueno, pues la lucha electoral no es un cambio en sí, la lucha pues más importante es la que se da abajo, en las calles, en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, donde pues hay una batalla de ideas para que cambiemos esta conciencia de buscar otros mundos posibles fuera del capitalismo. Así que bueno, pues enhorabuena para Colombia y estemos atentos para que esta construcción de mundos nuevos posibles sea real en todos lados. Vamos a continuar con más información. Barrio viejo de toda la
Bueno, ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Oaxaca. Nuestros compañeros de la comunidad del Rebollero, de Cuatro Venados, están llamando a la solidaridad. Ellos han sacado ya 2 comunicados donde están llamando pues tanto a la sociedad civil, a los medios libres, al CNI, al EZLN, que puedan brindar solidaridad a su causa. Comuneras y comuneros habitantes del Rebollero, el paraje Los Arquitos y Río Minas de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, denunciaron que tras el fuerte ataque que realizó un grupo paramilitar el pasado 28 de mayo, donde fueron atacados a balazos y destruyeron las viviendas de la comunidad, el pasado miércoles 15 de junio, alrededor de las 19 horas de la tarde, entraron nuevamente a su territorio en varios vehículos con gente armada a bordo, se dirigieron hacia el paraje La Mesa y desde ahí realizaron detonaciones por casi una hora. Desde que destruyeron las viviendas y las cosechas, hay mujeres y niños y ancianos que se resguardan con lo poco que quedó en la comunidad. No hay condiciones de seguridad para labrar la tierra y cuidar los animales. Es claro que quieren que nos vayamos de aquí para dar paso a los proyectos mineros, a la venta de lotes para viviendas, para que puedan explotar el agua y el bosque. Pero aquí seguiremos defendiendo nuestra madre tierra, dijeron nuestros compañeros del Rebollero. Por ello hacemos un llamado, nos dicen, a nuestros hermanos adherentes a la Sexta, a los medios libres, a la sociedad civil, a solidarizarse con la campaña de apoyo a la comunidad del Rebollero, Los Arquitos y Río Minas. La campaña se llama Por la reconstrucción y el cuidado de la dignidad en resistencia. Consta en el acopio de víveres, ropa, cobijas, colchonetas, lonas, toallas femeninas, papel higiénico, alcohol, láminas, clavos, alambres, celdas solares, herramientas de trabajo, etcétera. Para recibir la solidaridad, pues se han puesto varios puntos de acopio. Uno de ellos es en la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, en la Toma Impi, la llamada Toma Impi, aquí en Avenida Coyoacán 343. Y también en Oaxaca, en la calle de Porfirio Díaz 1105, en el centro de Oaxaca, en la librería La Jícara. Y bueno, también puedes contactar a través de sus portales, pues en el Congreso Nacional Indígena pueden encontrar todos los datos, al igual que las cuentas bancarias en dado caso de que quieran hacer un apoyo también económico. Y nos informan que se estará presentando junto con integrantes del SIG-CNI Oaxaca un documental que ha registrado parte de los hechos de estas comunidades. Y bueno, pues esta documental ya lo están pasando allá en Oaxaca, seguramente pronto los estaremos también viendo en redes sociales y en otras partes del país. Y ellos también hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que sucede en nuestra comunidad, para que estén atentos de lo que sucede en la comunidad, ya que han agotado todas las instancias de gobierno para denunciar estos atropellos y solo han encontrado oídos sordos y posiciones cómplices con los paramilitares. De esto en las mañaneras simplemente no se ha dicho nada y se ha hecho menos. Así que solidaridad con nuestros compañeros del Rebollero y con pues toda la gente que está luchando en contra de estos grupos paramilitares que cada vez se hacen más comunes, lamentablemente, en nuestro país, en este territorio que llaman México. Y bueno, también recordando un poquito la historia, el 28 de mayo en esta comunidad pues entraron 100 personas armadas y destruyeron pues gran parte de la comunidad. Y nuestras compañeras y compañeros responsabilizan a los 3 niveles de gobierno sobre estos ataques y responsabilizan al gobierno federal, a Obrador y a las autoridades de Cuilapam de Guerrero, también a Flavio Sosa Villavicencio y a su hermano de los partidos de Morena sobre estos acontecimientos y los daños provocados. Así que bueno, pues ahí está esta denuncia que nos hacen nuestros hermanas y hermanos de El Rebollero y de la comunidad de Cuatro Venados. Así que solidaridad con nuestros hermanos y alto a la minería y alto a los grupos paramilitares que la defienden. Vamos con más información. Bueno, pues ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Guerrero. Pues nuestras compañeras y compañeros del CIPOG-EZ, la coordinadora de indígena de pueblos de Guerrero, Emiliano Zapata, pues hacen una denuncia urgente, ya que pues durante estos días pues estuvieron siendo acosados por parte de grupos paramilitares todo este fin de semana pasado. Y bueno, pues ellos hacen esta denuncia que desde el viernes 17 de junio en nuestras comunidades de Tula y Xicotlán,
en las que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos siguen disparando y utilizando drones con explosivos en nuestra contra hasta esta noche del domingo 19 de junio. Por su parte, los 3 niveles de gobierno continúan siendo cómplices al no intervenir, al no detener a Los Ardillos, ni la Guardia Nacional, ni la Sedena, ni nadie ha venido. Responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno y en especial a la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, por la violencia que estamos viviendo y que de que esta se mantenga, pues no es posible que desde que el viernes que se dieron este inicio de las agresiones no haya intervenido ninguna corporación del estado y se minimice como un conflicto intercomunitario. La sangre derramada quedará en sus manos. Les exigimos que hagan su trabajo y detengan a los ardillos que disparan y asesinan a nuestras comunidades. Es por lo anterior que les pedimos a ustedes, hermanos y hermanas de México y del mundo, a que estén atentos y llamen a las autoridades del gobierno de México a parar la violencia en nuestros territorios, pues la vida de mujeres, hombres, niños y niñas, abuelos y abuelas está en juego. Y bueno, pues una situación bastante delicada. Los videos que subieron a las redes sociales son impactantes. Pues comunidades que están siendo acosadas todo el día con disparos que van directo hacia ellos, intentando agredirlos, con ahora estos drones que los vimos mucho ocupados en Michoacán, en las pugnas entre cárteles de las drogas, pero ahora están siendo ocupados por estos cárteles, estos grupos narcoparamilitares en contra de poblaciones organizadas que están defendiendo su territorio. Y lamentablemente en Guerrero pues se vive una situación pues de narcogobierno al extremo. No solamente se dio el caso de los 43, sino que junto con esto se ha destapado toda esta ligazón que tiene tanto los grupos de poder con el crimen organizado en todos sus niveles. Y es lamentable, por ejemplo, que en el caso de los 43, muchos de los que están siendo directamente implicados como responsables hoy siguen en los puestos de poder, hoy siguen en el poder en Guerrero. Y bueno, a pesar de que hoy Morena supuestamente gobierna varias entidades de la República, lejos de haber pues quitado los cárteles al crimen organizado, la forma de entrar a esos estados fue aliarse y pactar con ellos. Y Guerrero es un ejemplo de ellos, Tamaulipas es un ejemplo de ellos, Sinaloa es un ejemplo de ello. Y bueno, una situación que se vive lamentable en nuestro país, de una narcoguerra en contra del pueblo. Y bueno, pues, y aunque está militarizado el país ahora con Guardia Nacional por todos lados y el ejército en las calles, bueno, pues nadie se acercó a defender a las comunidades de El Cipoj, a las comunidades de Tula y Xicotlán y Alcozacan allá en el estado de Guerrero. Así que bueno, pues vamos a seguir atentos a lo que esté pasando, a la solidaridad con nuestras hermanas y hermanos del Cipoj. Y bueno, pues los llamamos a que pues también ayudemos a la difusión de estas denuncias y en la medida de nuestras posibilidades también apoyemos sus causas. Vamos con más información y bueno, para buscar estas notas los invitamos a que también revisen el portal del Congreso Nacional Indígena. Lo pueden encontrar como congresonacionalindígena.org y también en las redes sociales, en el Facebook y Twitter como Congreso Nacional Indígena. Y bueno, ahora vamos con una nota de Querétaro. Y bueno, pues como ustedes saben, ahí hay una lucha muy fuerte por la defensa del agua. Y más aún después de que pues, el gobierno panista, que es el que gobierna Querétaro, decidiera aprobar una ley que privatiza el derecho al agua, que privatiza el agua en sí y que pues ha generado mucha inconformidad en la población. Pues han habido ya foros, manifestaciones, conferencias de prensa, muchas voces de la sociedad queretana, incluyendo la propia universidad, pues se ha pronunciado en contra de esta ley. Y sin embargo, pues a pesar de todo el rechazo social que se ha generado, el gobierno sigue empeñado en sostenerla.
Y bueno, esta semana, desde la Red en Defensa por el Agua y la Vida, pues se dirigieron con el defensor del pueblo de Querétaro, Javier Rascado, para exigirle y para pedirle que firme la acción de inconstitucionalidad en representación de la ciudadanía y permita que la Corte, la Suprema Corte, decida pues sobre esta ley, argumentando pues que se está violando derechos constitucionales. De manera pacífica y creativa y paciente, organizaciones, comunidades y colectivos de la Red en Defensa del Agua y la Vida, la REDAVI, pues se plantaron frente a las oficinas de este personaje, del ombudsman o el comisionado de derechos humanos de la región, y se plantaron durante 7 horas el pasado lunes a las afueras de las instalaciones en espera de que este personaje firmara. Y me gustó mucho un audio que aparece en este portal de Museo del Agua, donde hay una mujer encarando a este personaje y en verdad le está diciendo, ni siquiera te estamos pidiendo que lo analices, o sea, simplemente es tu tarea, tu trabajo. Si hay personas que se están inconformando contra algo que está haciendo un funcionario o el Estado, pues para eso se inventaron las comisiones de derechos humanos y simplemente tendría que haber levantado la queja o haberse sumado a esta acción de inconstitucionalidad para que sea la Corte quien resuelva. Sin embargo, este personaje, pues que se ve que está súper ligado al mal gobierno, decidió pues darles la espalda a estos compañeros. Y bueno, pues a pesar de que habían pues más de 500 personas que estaban manifestando contra esta llamada ley de concesiones de agua, que fue aprobada el pasado 19 de mayo, pues a pesar de ello, pues se tuvieron que retirar sin obtener respuesta. Y bueno, pues ellos buscaban que la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro y la legislatura local interpusieran la acción de inconstitucionalidad por considerar que la nueva ley de concesiones contraviene aspectos que le compete al gobierno federal y no respeta artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho al acceso al agua. Por eso solicitan que se interviniera la Suprema Corte para que evaluara el caso. Y bueno, pues vamos a escuchar algunos audios de lo que estuvieron informando, pero lamentablemente pues este personaje, y que hasta el día de ayer era la posibilidad de meter esta inconstitucionalidad o de meter este recurso ante la Suprema Corte, pues simplemente le dio la espalda al pueblo. Y bueno, este es un tema que es muy importante, no solamente por Querétaro, sino por el tema agua, que es un tema hoy central en todos los debates políticos a nivel global, en todo el mundo, y en México es una situación realmente preocupante. Hoy lo vemos en Nuevo León, insistimos con esta escasez, y como dice la consigna, no es sequía, es un saqueo del agua que están haciendo transnacionales, gobiernos, capitalistas, que no están pensando en lo comunitario, no están pensando en el futuro, sino solo en llenarse los bolsillos de dinero. Así que bueno, pues vamos a escuchar estos audios y continuamos con más información. Agua para todos, aguas con la ley de aguas, como dice el hashtag de la campaña de nuestras compañeras y compañeros de Querétaro, y a echar atrás esta ley que privatiza el agua allá en Querétaro. Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, nos dirigimos a ti como defensor del pueblo. Al menos en otras latitudes, así se les llama a los ombudsman, para compartirte las siguientes consideraciones. Desde nuestro punto de vista, sería interesante también saber tu opinión. No eres un técnico de los derechos humanos ni un burócrata de la normatividad y el fortalecimiento de las instituciones, como lo enuncia fríamente la misión de la Defensoría que se encuentra en Internet. Eres o tendrías que ser un defensor del pueblo ante el poder. En esa calidad, nos parece, sería dado esperar de tu persona y de tu investidura la consideración del clamor popular sobre lo que ha implicado la aprobación de la ley que regula las concesiones del servicio de agua en el Estado. Diferentes grupos sociales de quienes puedes mirar los rostros el día de hoy, autónomos en nuestra política, comunitarios en nuestras decisiones, con un acervo de análisis y propuestas en nuestro haber, con reclamos concretos y puntuales respecto a afectaciones en nuestro derecho al agua, hemos exigido al Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado participar en la discusión y formulación de una ley que no solo facilite y ponga orden según a las concesiones de abastecimiento de agua.
Hemos promovido, por el contrario, apelando al marco legal existente, participación social amplia y plena para llegar a una verdadera ley de aguas que considera a las sociedades como parte responsable de sistemas de vida y como gestores del cuidado del ambiente, como legado para las generaciones por venir. ¿Sabes que existe un entredicho respecto a la legalidad del proceso de aprobación de la ley en cuanto a que no fue realizada una consulta a los pueblos indígenas afectados en términos del convenio 169 de la OIT, ni a la población en general en términos del acuerdo de Escazú firmado por México y vigente desde el año pasado? Eso sería elemento suficiente para considerar una seria vulneración de nuestros derechos. En el contexto del complejo tema que enfrentamos y del legítimo reclamo social, te sugerimos fuertemente dar el siguiente enfoque a tu actuación. No se trata ni técnica ni simbólicamente de que dictamines, sino de que a partir de la indecidibilidad de un asunto, ante la duda razonable sobre tal vulneración, puedas remitirlo a las instancias judiciales a que ellos lo hagan, que dictamine la Corte, que para eso están. Deja que eso se resuelva en la Corte, no lo detengas por legalismos o por cuidar tu posición o carrera política. Sabemos que tu trabajo es delicado, pues debes escuchar todas las voces, pero no lo olvides, eres defensor del pueblo ante el poder. Eso no admite relativismos. Sabes que este tema no se trata solamente de una ley que facilita la operación de las aguas por privados, sin abordar de forma integral y responsable el derecho humano al agua y saneamiento. Sabes que no se trata solamente de si el artículo tal o cual de esa ley de concesiones pueda discutirse legalmente. Se trata del tema nacional y mundial sobre el futuro hídrico de las poblaciones de seres vivos, humanos y no humanos. Se trata de su aterrizaje al contexto queretano, donde vecinos de todos los rumbos padecemos inundaciones, construcción de desarrollos inmobiliarios en zonas de recarga hídrica, desabasto, y eso está estrechamente ligado a la hidrovoracidad comercial ejercida sin contrapesos. Y de nuevo, sin inclusión social en la vigilancia de lo que hoy opera, ni en el diseño del presente y del futuro de las aguas como un bien común, como lo dicen muchos de sus carteles. El agua es un bien común, no una mercancía. Sabes que dar carta blanca a los privados no ha traído consecuencias positivas para las poblaciones, ni en México ni alrededor del mundo. Tan es así que la remunicipalización es una tendencia mundial. Sabes que al dar cauce a la acción de inconstitucionalidad, al integrar la discusión en términos de nuestra Carta Magna y de adecuación a la legalidad internacional, permitiremos que este tema sea discutido ampliamente con vistas a reformular nuestra inteligencia colectiva sobre el medio ambiente, el papel del Estado y la sociedad en la planificación estratégica y operación del bien común que es el agua. México merece una discusión amplia sobre las aguas. La sociedad la está dando, las instituciones y los poderes legislativos y ejecutivos de esta nación, no. ¿De qué lado te colocas? ¿Del pueblo y la legalidad o de la aceptación de un estado de cosas legalizable pero ilegítimo? La movilización va a seguir y cada vez con más fuerza, con redes más poderosas, en tanto el sistema institucional no quiera dar cabida al deseo de participar, proponer y decidir de la población. No es conveniente para nadie que el movimiento social rebase a las instituciones, pero si es necesario, lo vamos a rebasar. No seas parte de las puertas cerradas que nos vamos encontrando. Defiende al pueblo y que la Corte decida. Red de Defensa del Agua y la Vida. Gracias. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de Efrén Cortés, uno de los sobrevivientes de la masacre del Charco allá en el estado de Guerrero, que nos comparte una opinión en torno a pues, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos. Así que bueno, vamos a darle la palabra y bueno, pues una reflexión bastante interesante que los invitamos a que pues, la reflexionen con nosotros. Lo de Ayotzinapa, yo sigo sosteniendo que Ayotzinapa, aún con todo esto que se le ha dado, que participaron grupos delincuenciales, pero para mí fue una estrategia de contrainsurgencia y
Y fue una estrategia de contrainsurgencia porque eso hasta está documentado periodísticamente, es que desde que salieron el CISEN, los aparatos, inteligencia militar los iba monitoreando. Entonces yo lo que digo es, si los aparatos de inteligencia lo iban monitoreando con respecto al activismo y los aparatos de inteligencia sí se dieron cuenta que la policía de Iguala los detuvo y esa policía se los entregó a los grupos delincuenciales, ¿por qué no hicieron nada? Si hay coordinación, si dicen que si hay una coordinación de instituciones donde participa el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las policías del Estado y las policías municipales, ¿por qué no evitaron esta barbarie? Eso me refiero. Porque no llegaron y los masacraron, los agarraron, los llevaron y allá no sabemos. Un ejemplo, me atrevo a pensar, digo porque tenemos que ser respetuosos con los familiares en decir que están muertos, porque mientras no sepamos qué es lo que pasó, no podemos decir que están muertos por respeto a los familiares. Y dos, pero que si es cumple ese mismo batallón que también estuvo presente en la masacre del Charco, algo sabe de lo que sucedió ahí. Y dos, muy sospechoso es 8 desaparecidos de Tecuanapa y 4 de Ayutla. Entonces una región que siempre ha estado estigmatizada y digo, yo lo tengo que decir, muchos de esos padres estuvieron con nosotros. Entonces hay algo que ahí algo pasó, digo, no me meto. Entonces hay algo con respecto a eso, en decir, es un mensaje también de escarmiento con respecto a eso, queriendo utilizar que fue la delincuencia organizada, pero la delincuencia organizada no operó con mucha impunidad, porque lo crítico es como una policía, porque eso está grabado, pues, como una policía municipal los agarra y los entrega, pero aparte los que lo van monitoreando se dan cuenta, pues el CISEN en inteligencia militar, ¿por qué no intervinieron y pararon eso? En decir, oye, te equivocaste, suéltalos. ¿O sobre quién vas? No, porque ahí dentro de los estudiantes, pues hay un sospechoso, pues eso, pero no, hay algo, se pudo hacer eso. Lo sospechoso, como ahora decir, es, nosotros pues no somos niños, entonces entendemos, digo, ustedes como periodistas y nosotros, con nuestra historia también que tenemos, no somos niños, que eso no surge por casualidad, porque no puede decir, se podría entender que ya van en el carro y los masacraste, y puedes entender, aunque no puede ser verdad, es decir, los confundí, como a los avispones, eso sí puede entrar, que los hayan confundido, pero a estos no, los agarraste, los interrogaste y los desapareciste. Ese es el problema. Entonces el fondo también tiene la situación, porque el Estado siempre ha estado diciendo, pues Ayotzinapa, sin ser argumento, porque digo, ni eso es, Ayotzinapa es la cuna de la guerrilla. No, yo pienso que no, Ayotzinapa es una escuela, digo, yo he estado ahí, no todos los que, pues ahí salió Lucio, pero han salido hijos malos también ahí. Entonces salió Lucio, pero no todo, yo digo, no hay que estigmatizar. Este estigma, yo pienso, todo este estigma llevó a todo esto, pues. Hay un estigma, el Estado, los gobiernos se han encargado en estigmatizar a Ayotzinapa, que es cuna de guerrilla, que son revoltosos, y eso ha llevado a esto, se llegó a esta barbarie de 43 jovencitos, que hasta ahorita no se sabe, de más de 7 años, no se sabe qué es lo peor, donde participaron todo mundo, instituciones locales, estatales, federales. ¿O a poco ese batallón no tiene la fuerza? Todo controla. Nosotros lo vimos. Y ese batallón donde se mueve, no se mueve para otra cosa, para hacer trabajo de contrainsurgencia. Eso lo vimos allá. ¿Y por qué? Imagínate, de 17 años en 17 años lo que vino a hacer acá. Allá son 24 y acá a los 17 años, porque es lo que lleva. Entonces es el mismo, como van a decir. Por eso tenemos que exigir que esto se debe de investigar, pues. Y que se investigue, porque yo no estoy en esa lógica en decir, no, es que dicen que pues ahí iban infiltrados, estaba el crimen organizado. Sí, pero era mucha gente, no todos pueden estar ahí. Aparte nosotros tenemos datos, pues
muchos de los desaparecidos hay antecedentes en Ayutla y en Tehuanapa. Entonces, aguas con respecto a eso. Entonces, es un mensaje de escarmiento también. Entonces, con respecto a eso, no tanto porque los chavos eran guerrilleros o tenían vínculos con el narcotráfico. No, eso no. Sino el problema es qué hay de fondo. ¿Qué hay de fondo? Y yo sostengo es que está dentro de la lógica de contrainsurgencia, que ahorita se pierde mucho porque esta violencia delincuencial pierde la lógica. Y ahorita todo sucede, fue el crimen organizado. Matan a un periodista, fue el crimen organizado. Yo hago la pregunta, ¿y quién mandó al crimen organizado? Eso no se manda solo. Bueno, pues estas son las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que hayan sido de su interés. También les compartimos un tema musical de nuestras compañeras que están en la campaña por la libertad de las tres compañeras que fueron detenidas en la casa, en la Ocupa CNDH, esta Ocupa feminista. Y también les vamos a acompañar de algunos otros audios más que hemos recogido de redes sociales en torno a esta lucha allá en Ecuador. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente ocasión. Los invitamos a que nos manden su información, a que nos compartan sus audios, sus denuncias para que los estemos difundiendo. Y les agradecemos a todas las radios, a todos los medios y a toda la gente que nos ayuda a difundir este noticiero, a difundir este trabajo periodístico. Y pues también abrazamos con cariño y afecto a todas los comunicadores que pues también están haciendo lo suyo para romper este cerco informativo y para construir una mejor sociedad. Así que pues adelante y a romper el cerco informativo. Esto fue Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. De este lado estuvo su amigo Evo y también a todas y todos este esfuerzo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Desde la Coca-Cola estamos denunciando el acoso por parte de la policía. ¡Que no nos toque! ¡Vámonos! Para los que quieran saber, cuando nos pregunten quién fue, contestaremos fuimos todas. Fuimos todas. ¿Quién fue? 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 Fuimos todas. Jamás olvidemos la fuerza, nuestra solidaridad. Jamás olvidemos la fuerza, nuestra solidaridad. Somos las malas, somos las malas, somos las malas. Y vamos a ser mucho más peor. Somos las malas y vamos a ser mucho más peor. Libre, las tres, 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 libre. Encapuchadas, encabronadas, y ahora nada vamos a aguantar, nada vamos a tragar. Vamos a luchar, a pie de lucha porque no nos queda otra nada.